Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo 10 de Love in the Air basados en el libro. Prapaya admitió que vino aquí enojado, pero inmediatamente lo reemplazó con otro sentimiento. Al ver la gruesa hoja de papel sobre su escritorio, leyó todas las palabras de principio a fin. En lugar de los sentimientos de Sky, al principio solo había frustración, seguido de una comprensión de él y terminando con un sentimiento doloroso pero dulce en sentimientos de quien lee. Sky no solo estaba escribiendo en esa hoja de papel, sino que le estaba escribiendo una carta de confesión de amor. El joven ya sabía que lo que dijo por teléfono era solo una mentira, pero aún quería saber cómo se sentía realmente y por qué Sky le mentía rechazándolo. Esperó y esperó hasta que el chico volvió al dormitorio. El mismo Prapay sufrió al verlo caer al suelo. Al ver su expresión torturada quería consolarlo, pero solo tenía que saber lo que realmente piensa y cómo se sentía. Y en el momento en que escuchó la palabra amor, Prapay no dudó en atraer su cuerpo y sostenerlo en un brazo junto con la sensación de emoción abrumadora. ¿Cuánto tuvo que sufrir la otra parte para mentirle así? Así que se quedó quieto apretando la esbelta figura, susurrando que estaba allí y acariciando su espalda hasta que el temblor disminuyó. De sus gritos fue quedando solo un fuerte respiro y la fuerza del agarre se aflojó de su camisa. Prapay lo abrazó hasta que estuvo seguro de que los síntomas de asfixia mejoraron y luego se separó para mirarlo a la cara. Su rostro seguía tan pálido como antes, pero ya tenía más emociones en los ojos, no solo el miedo de ver su rostro. Pai, ¿te sientes mejor? Sky, lo siento, lo siento. Tan pronto como recuperó la voz, Sky se disculpó hasta que no pudo evitar sonreír. ¿Es este el chico que lo abandonó sabiendo que estaba perdido? Una persona con una mirada tan culpable no puede hacer algo así. Pai. ¿Perdón por qué? ¿Mm? El joven volvió a mirar hacia abajo de nuevo y el encantador hombre tuvo que presionar fuertemente un beso en los labios de color brillante, pidiendo el reencuentro de sus ojos de nuevo. Eso hizo que Sky estallara y sacara todo lo que tenía en la mente. Prapay simplemente se sentó y escuchó sin interrumpir, a pesar de que quería discutir casi hasta la muerte, que nunca le había dicho que le gustaba a una mujer, que ni siquiera puede recordar su nombre. Pero aún conteniendo su corazón para escuchar todo sobre Sky, pensando demasiado que un día se aburrirá y se irá, que alguien como él puede encontrar una persona mejor, hasta que realmente quiere saber quién le puso este tipo de cosas en la cabeza. No es para nada especial, solo quiere matarlo inmediatamente. Su chico es tan lindo y tierno, pero ahora solo quiere reconciliarse. Pai. Esa noche realmente no dije que me gustara esa chica. De verdad, Sky. No sé lo que has escuchado, pero esa noche solo pensé en ti. No podía concentrarme. Si dije que me gustaba me refería a ti. Te extrañaba. Simplemente respondí descartando la molestia. Los ojos del chico eran de incredulidad, pero estaban mucho más débiles que antes, por lo que tuvo que enfatizar. Pai, ahora mismo solo te tengo a ti. Si Sky me pregunta qué puede hacer para que me guste, cómo hacer que lo ame, o qué hacer para que no me aburra, lo empujó en medio de su pecho y dijo con voz firme, Pai, tienes que ser tal como eres. Realmente no te dejaré ir. Estoy tan enamorado de ti que todos en mi casa ya lo saben. El final de la oración no fue dicho. Solo espera que lo vea Praipan. Lo molestaba todo el tiempo y Prapay confiaba completamente en que todavía estarían en una relación. No hay manera en que no lo lleve a casa. Sky, ¿en serio? ¡Maldición! Tan pronto como agarró su camisa y preguntó con su temblorosa voz, quería tomarlo allí mismo. Pero el gran hombre mantuvo su lado oscuro primero, asintiendo con la cabeza, presionando un suave beso en sus labios para confirmar nuevamente. Pai, en serio, solo una cosa más. No digas que nuestra historia es solo tu imaginación otra vez. Ha sido la primera vez que me lastimaron así. Es bueno que no tenga a ese tipo grande llorando pidiendo la verdad, porque iba a doler por mucho tiempo. Pai, pero quiero saber de dónde sacó Sky la idea de que algún día me aburriría. Sky dudó un poco, pero dijo en voz baja. Sky, mi exnovio. El oyente frunció el ceño, odiando a ese idiota exnovio. Sky, rompí mal con él. Puedes llamarlo estúpido.
Y lo que recuerdo en mi mente fue cuando le dijo a sus amigos que estaba aburrido de mí, que la gente como yo era aburrida y que estaba arruinado. Prapai notó que cuando Sky hablaba de su exnovio, su pequeño tiene una expresión de miedo en su rostro. Temblaba actuando como si tuviera una pesadilla parada frente a él, hasta que apoyó la cabeza en su hombro. Pai, yo no soy el exnovio de Sky. No me compares con ese bastardo, ordenó el joven con voz profunda, por lo que el oyente se quedó un poco callado y luego presionó suavemente la cara contra él. Si Sky no actuara así de asustado, le pediría su nombre y dirección para poder ir y arrancarle la cabeza. Pai, entonces deja de pensar que Sky es aburrido o no tiene nada bueno. Sky es mucho mejor de lo que cree que es. Incluso si alguien te hace sentir miserable, deberías confiar en ti mismo. Sky, ¿una persona como P-Pie puede sentirse miserable? No estaba seguro de si esto podría ser al revés. Realmente lo preguntaba. Entonces levanta levemente la barbilla, sus ojos se encontraron y solo vieron miedo, hasta que sus sonrisas se hicieron más amplias y frotaron la punta de la nariz de un lado a otro. Pai, mírame a los ojos, Sky, y verás a la persona que me hizo así. El reflejo en sus ojos era la respuesta a esa pregunta. Sky, pero no veo nada. El joven frunció el ceño de repente, creía que todo había mejorado hasta que el chico volvió a ser obstinado, pero no del todo. Sky se mordió el labio, sus pálidas mejillas se pusieron rojas y dijo en voz baja, Sky, ¿por qué el amor me dejó ciego? Pai, no esperes que deje ir a Sky a ningún lado. Tan pronto como terminó, sus brazos abrazaron la esbelta figura tan fuerte que no quedó espacio entre ellos. Tenía ganas de gritarle a ese estúpido exnovio que su Sky no era para nada aburrido. Solo hay una persona linda aquí. Pai, probablemente voy a quedar permanentemente ciego también. Estoy de acuerdo. Realmente estoy de acuerdo.